Bienvenidos a todos los que nos ven en este espacio en conexión uno a uno. Y estamos agradecidos de que también nos sintonicen y nos acompañen, porque hoy vamos a presentar a un hermano en la fe también que es muy conocido por muchos. Hoy voy a decirle que se presente y le damos la bienvenida. Dale, presentate con todos, porfa. Muy bien, muchas gracias. Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Estoy muy contento de estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Mi nombre es José Alberto Vázquez. Soy más conocido en nuestra iglesia y en todos lados como Pepe Vázquez. Así que es de mucha bendición estar aquí esta tarde con ustedes. Bien, bienvenido. Y actualmente estás trabajando para la iglesia, pero digamos en tu vida profesional, ¿a qué te dedicas? Gracias, Luis. Sí, yo de profesión soy ingeniero en sistemas y tengo una maestría también en el área de gestión de recursos humanos, ¿verdad? Han sido las dos áreas que más me han encantado de mi vida, ¿verdad? Porque siempre fui muy inquieto con las computadoras, pero también siempre me gustó la gente. Entonces, bueno, he encontrado la buena unión de esas dos áreas, ¿verdad? Y pues eso me ha permitido desarrollarme dentro de mi vida profesional y laboral, y pues he encontrado la bendición de poder participar en ambas áreas, ¿verdad? Gestionando, participando y aportando también. Así que es ahí, y pues también me dedico un poco en mi vida laboral, me dedico un poco al área de mercadeo y negocios, porque pues tengo ya algunos buenos años de experiencia en la industria farmacéutica, y pues he podido incursionar en varias áreas, ¿verdad, Luis? Y eso pues me ha permitido también aprender, y ese aprendizaje pues también ponerlo a disposición de nuestra iglesia con mucho o poco que podamos compartir, ¿verdad? Qué bueno, porque demostrado está que el Señor llama a quienes Él le place, y cada uno desde su estado de vida pues le sirve a la vocación del engrandecimiento del reino. Pepe, yo creo que así es como te conoce la mayoría. Por favor, Luis, sí, Cuéntame cómo fue que te iniciaste en el caminar, en el camino del Señor. Pues fíjate, Luis y hermanos todos, yo creo que les voy a comenzar compartiéndolo de esta manera. Yo creo que Dios quería que yo desde muy temprano iniciara estos caminos. Pero como creo yo que a la mayoría nos suele pasar en este caminar espiritual, ¿verdad, Luis? A veces por el ser humano, o a veces hasta por ser necio, ¿verdad? Así lo trata el libro de Proverbios a nosotros los seres humanos. A veces como que no terminamos de creer que podemos hacer las cosas en el nombre de Dios y que podemos decirle sí a Él, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de mi infancia, luego en mi adolescencia, en mi juventud, tuve varias oportunidades de poder empezar este caminar, y pues por muchas razones que son parte de mi testimonio, pues nunca quise decirle sí al Señor, y Él ya me andaba buscando desde hacía rato, ¿verdad? Pero finalmente creo que en un momento, Luis, bastante complicado de mi vida, tanto personal como en algún momento ya matrimonial con mi esposa, ¿verdad, Marisol? Estábamos viviendo un momento bastante complicado. Nosotros llevábamos apenas como 2 años de casados cuando el Señor dijo, no, este es el momento, para Pepe Vázquez. Y fue así como el Señor nos llamó a un retiro querigmático de iniciación, allá por el año 2000, Matrimonios en Victoria. Nosotros pertenecemos a Matrimonios en Victoria con mi esposa, y allí fue donde el Señor tuvo misericordia de mí, tuvo misericordia de mi corazón y de todo lo que yo traía por dentro con mucha carga. Y fue así como nosotros empezamos este caminar. Como creo que a todos nos pasa, es un caminar difícil, hay que tomar decisiones radicales, importantes, y que a veces son complicadas, ¿verdad, Luis? Para nosotros como hijos de Dios. Y así fue como empezamos a caminar. Al menos para mí, para mi esposa fue creo que mucho más fácil, pero para mí como persona, mis primeros 2 años en este caminar fueron bien complicados. Porque por un lado yo ya empezaba a comprender y a aprender lo que Dios quería de Pepe Vázquez, pero por el otro lado yo estaba aferrado todavía, como dice el apóstol Pablo, a mi hombre viejo, ¿verdad? Y entonces era esa lucha interna, ¿verdad? Desde que
es que me encanta esto, pero yo ya sé que tengo que ir para esto otro, ¿verdad? Entonces, fue así como esos mis 2 primeros años fueron difíciles, como te digo, pero justo allí fue donde el Señor empezó a hacer el segundo llamado para mi corazón. Y el segundo llamado fue ya a servirle, ¿verdad? De manera, yo lo creía así, de manera indigna, de manera que yo todavía no me creía las cosas que estaban pasando en mi vida, porque estaba restaurando el Señor poco a poco mi corazón, mi vida, mi familia, todas mis áreas, y yo no sabía de dónde venía todo esto. Entonces fue así como empezamos, ¿verdad? Con este caminar hermoso que ahora no me arrepiento de haberlo tomado. Las mejores épocas y los mejores años de mi vida, ¿verdad, Luis? Han sido estas, con el Señor en mi corazón. Entonces, por lo que dices, son 19 años ya de estar haciendo un currículum de vida para nuestro Señor, y al mismo tiempo me imagino también que has ido ganando bastante experiencia, y también dentro de esto pues has de haber participado en diferentes ministerios. Claro, cuando uno sale de un retiro de iniciación, querigma, lo llevan a uno inmediatamente a participar a una comunidad, que es el primer seno que tiene la iglesia para acogerlo a uno ya directamente. Pero cuéntanos, ¿en qué ministerios has participado? Independientemente de Matrimonios en Victoria. Pues luego de eso, Luis, ok, está bien, sí, ya te digo, tuve mi ciclo de crecimiento dentro del movimiento, ¿verdad? Dentro de Matrimonios en Victoria, pero posteriormente a eso comenzó un llamado que yo siempre lo presento así, y se lo voy a presentar a ustedes de la misma forma esta tarde, noche. Fue un llamado que yo recibí al estilo de Jonás, porque yo ya escuchaba la voz de Dios, ya sabía lo que Dios quería de mí, y yo me rehusaba a hacer lo que Dios me estaba diciendo y pidiendo que yo hiciera, ¿verdad? Puntualmente me estoy refiriendo al ministerio de la predicación, porque comenzaba yo a recibir de parte de hermanos, de parte de conocidos, y mucha gente que me decía, Pepe, bueno, vos deberías predicar la palabra de Dios. Yo creo que Dios te pone mucho a través de la predicación. Y yo decía, no, están locos, ¿cómo se les ocurre? O sea, yo con todo mi testimonio, con todo el hombre que yo era y todas las cosas que yo traía por detrás, ¿verdad, Luis? ¿Cómo se les ocurre? Les decía, yo me acuerdo que les decía, miren, pónganme a barrer, a trapear, a limpiar baños, pónganme a dirigir una asamblea, a dar bienvenida en la comunidad, pero no me pongan adelante a predicar. Y al final, sin yo saber, tomé la decisión de creerle al Señor. Entonces dije, bueno, ¿por qué me dirán tanto esta cosa de predicar la palabra, verdad? Entonces, la decisión, yo lo digo así, lo tomé más de forma intelectual que de forma espiritual. Pues que yo me empezaba ya con ese cuestionamiento, empezaba a ver a los predicadores cuando yo estaba en mi comunidad y decía, estos señores, ¿de dónde aprenden tanto? ¿Y cómo se les quedan las citas bíblicas? ¿Y cómo conocen de nuestra iglesia católica, verdad? Y alguien me dijo una vez, mira, deberías de meterte a estudiar predicación. Y entonces me dejaron esa espinita en el corazón, ¿verdad? Fue así como yo conocí Trigo en el año 2005, ¿verdad? Esto fue todo un proceso, ¿verdad, Luis? Y todo un llamado que yo durante 5 años prácticamente yo dije, no, hasta que finalmente tomé la opción. Yo venía admirando desde hacía muchísimos años, desde niño, yo les contaba, desde niño venía yo admirando a Salvador Gómez. Y porque mi mamá escuchaba mucho y me llevaba a mí con ella a los eventos en que participaba y predicaba. Y yo admiraba mucho a Salvador Gómez y me dijeron, mira, deberías ir a Trigo, allá hay mucho de la pedagogía que utiliza Salvador Gómez, que prepara predicadores. Y yo, bueno, vamos a ir y vamos a aprender cómo tomar la decisión de una carrera universitaria. Así fue como yo llegué. Empecé en Trigo, saqué mi curso de técnicas de predicación 1. Fue algo, para mí fue algo fantástico, ¿verdad? O sea, fue aprender muchísimo de la técnica, de la palabra, de nuestra iglesia, de cómo abordar una comunidad, cómo abordar el mensaje para un grupo de hermanos. Fue algo hermoso, ¿verdad? Esta decisión la tomamos en conjunto, fuimos con mi esposa los dos. Me quedé tan entusiasmado con ese curso que tomé la decisión, dije, no, tengo que seguir en esto, ¿verdad? Y seguí con técnicas de predicación 2. Y ya para ese entonces, pues ya no estaba Salvador Gómez, pero estaba Pedro Guzmán, otro predicador que yo admiraba mucho, ¿verdad?
Correcto. estaban otros hermanos, César Begli, estaba también Romeo, ¿quién más está? Bueno, Juan Ramón Martínez también, ¿verdad? O sea, varios hermanos que yo había visto predicar y que los había escuchado y decía yo, estoy en ligas mayores, ¿verdad? Eso era una emoción para mí en Trigo. Y ya luego al terminar ese curso, Luis, el llamado para la predicación fue mucho más fuerte, ¿verdad? Porque entonces yo ya regresé a mi comunidad de matrimonios en Victoria y literalmente regresé a poner a disposición ese carisma que había recibido de parte del Señor, ¿verdad? También recibí el llamado en ese momento de participar con las comunidades juveniles también. Y poco a poco, sin yo darme cuenta, el Señor estaba ampliando mis horizontes, estaba ampliando mi ministerio y yo no me daba cuenta de eso, ¿verdad? Y conforme yo iba a las comunidades a predicar, habían personas que me decían, mire, ¿y usted solo predica acá o predica afuera? ¿Verdad? Lo que a muchos de nosotros siempre nos abordan con esta pregunta, a los que nos llama el Señor a la predicación. Y yo decía, mire, pues nunca he salido, pero pues la predicación es algo que el Señor nos pide que vayamos y compartamos el Evangelio, la buena nueva, ¿verdad? Fue así, Luis, como yo empecé a ampliarme dentro de mi iglesia, ¿verdad? Y empezar a atender ya comunidades fuera de Matrimonios en Victoria, fuera de Trigo, porque pues, Trigo, esa es la invitación que nos hace a todos los predicadores, y a ponernos a disposición de nuestra iglesia por completo. Y entonces ya fue de empezar a predicar a muchas más comunidades, a muchos más equipos, ¿verdad? De servidores también, retiros. Y te digo, fue algo que yo nunca me di cuenta en qué momento pasó, Luis. Nunca me di cuenta cómo fue que lo hizo el Señor. Lo que yo ya sabía es que ya tenía compromisos, que tenía que prepararme y que tenía que conocer y leer mucho más. Me he de confesar que yo no era una persona de mucha lectura. A mí, yo creo que desde primaria fue una de las notas más bajas que yo tuve en el colegio y luego en la universidad. Y la lectura no era algo que a mí se me diera mucho, pero comenzó el Señor también a inspirarme en la lectura y eso fue algo que también gané a nivel personal, ¿verdad? Porque sirvió de mucha bendición leer tantos documentos de la iglesia, empezar a leer libros de otros temas que podía yo en algún momento aplicar cierto conocimiento a lo que en la comunidad de repente se estaba experimentando, ¿verdad? Entonces fue algo muy lindo, muy hermoso, y ya luego empezar a través del tiempo, ya en los últimos años, ya tengo aproximadamente tal vez unos 5 años, tal vez, Luis, que no solo predico en mi comunidad donde yo nací, sino que pues la iglesia, bendito sea Dios, a través de la arquidiócesis recibí yo la anuencia, ¿verdad?, para poder predicar a lo largo de todo el país. Y pues el Señor me ha llevado a predicar a otros países también. He predicado en retiros en otros países. Y también el nuevo llamado que es, si me lo preguntas hoy, sigo sin entender por qué, pero me ha llamado el Señor a preparar equipos de trabajo, equipos de servidores, ¿verdad? Actualmente pues trabajo con el padre Fernando Ibasi, preparando a todos sus líderes de las diferentes pastorales ahí en la Guardia del Honor. Trabajo también con comunidades juveniles como Camina Conmigo, por favor, también, que ellos me pidieron el favor de preparar a todos sus líderes y actualmente pues ya llevamos 2 años en un proceso de formación que esquematizamos muy hermoso. Comunidades como San Gabriel Arcángel también aquí en Misco, que hemos estado preparando jóvenes adultos ya con proyección vocacional. Y te digo, el Señor ha sido bueno, el Señor ha sido bueno porque sin yo creer que lo merezca, sin yo creer que tenga las habilidades o las fortalezas para hacerlo, pero el Señor me tiene activo en su iglesia, me tiene activo en su rebaño, y pues es algo que te debe confesar. Yo ahora me deleito en él, en esto, y me encanta hacerlo para el nombre de Jesús. Qué excelente, porque sí, se ve la mano del Señor y como lo dijimos en un principio, pues Él llama a los que Él quiere. Me llamó la atención 2 aspectos de los que mencionaste. Por ejemplo, uno, la formación en Trigo. Yo creo que Trigo pues ha ido a la vanguardia en ese sentido, fue el que abrió camino. Indudablemente la historia de ellos pues es bastante, en cierto sentido, llamémosle dolorosa, porque les costó. Y recordémonos que a Salvador Gómez inclusive lo confundían con un pastor, no como un predicador de la Iglesia Católica, y se tuvo que vencer eso, ¿verdad?
Y por otro, lo que mencionabas acerca de la formación, la autoformación, porque sí, uno se ve obligado a estudiar historia, a tener un diccionario etimológico en la mano, el catecismo, la Sagrada Escritura, sus diferentes versiones. Sí se ve uno pues bien motivado, y el que no leía pues lee, definitivamente, ¿verdad? Entonces eso fue lo que me llamó la atención, coincidimos en ello. Ahora, algo muy importante, como laico, ¿cuál crees que es la importancia de su servicio dentro de la Iglesia Católica? Aquí yo siempre hago referencia cuando hablamos de este tema, Luis, y gracias por la pregunta y por la oportunidad. Yo siempre hago referencia a mucho aprendizaje que en su momento San Juan Pablo II, siendo nuestro pontífice en la Iglesia Católica, él hizo un llamado importantísimo a todos los laicos, ¿verdad? Los laicos siempre habíamos venido presentes dentro de la Iglesia. Creo yo que a nosotros los laicos nos costó mucho creer que podíamos ser una parte muy activa dentro de la Iglesia, y siempre esa responsabilidad se la dejamos a los sacerdotes, ¿verdad? Siempre creíamos que eran solo ellos los que debían y podían hacer muchas cosas por nuestra Iglesia. Pero Juan Pablo II fue ese hombre y ese gran siervo de Dios que nos demostró que nosotros los laicos podíamos ser una parte esencial, activa dentro de nuestra Iglesia. Creo que el gran papel de nosotros como laicos, Luis, en la Iglesia es mantener viva la Iglesia, mantener en movimiento la Iglesia y mantener nuestra Iglesia sólida y firme, ¿verdad? Porque yo creo que ese fue el sentido, y si nosotros revisamos la palabra de Dios puntualmente en los evangelios, nos damos cuenta que a Jesús le encantaba la gente. A Jesús buscaba siempre espacios y momentos para compartir con la gente, ¿verdad? Nunca le gustó estar solo más que en sus momentos de oración. Nosotros lo vemos en la palabra. Y entonces cuando entendemos que el fundador de nuestra iglesia, Jesucristo, le encantaba a la gente, eso quiere decir que ese papel nuestro como laico es importante, ¿verdad? Como laicos nosotros comprometidos ante la iglesia y ante el Señor, sobre todas las cosas, debe de ser un papel de seguidores del Señor, pero también de imitadores de su obra, ¿verdad? El apóstol Pablo en la carta a los Filipenses dice que nosotros, para ser servidores del Señor, laicos comprometidos en nuestra iglesia, pues tenemos que tener muchas, el mundo lo dice cualidades, nosotros llamamos dones, como la humildad, como la perseverancia, como la fe, como la fortaleza, ¿verdad? Sobre todo el podernos cuidar unos de otros, dice Pablo en esa carta, ¿verdad? El devolvernos bien con bien, el cuidar a que nunca nosotros, que uno tropiece y que el otro no atienda al que tropieza, ¿verdad? Yo creo que ese es el papel del laico. El laico no solo debe ser parte pasiva de la iglesia, sino debemos de ser parte activa en todo momento, ¿verdad? Cuando el Señor nos necesita y que sentimos nosotros ese llamado, poder estar a disposición de él en su iglesia y poder no solo dejar esa responsabilidad, como te decían nuestros sacerdotes, porque hoy nuestra iglesia ha crecido tanto que antes un sacerdote era suficiente para una parroquia. Hoy no, hoy tenemos la bendición que muchas de nuestras parroquias están llenas de laicos, ¿verdad? Y entonces eso hace que nosotros como laicos nos comprometamos más ante el Señor y que pongamos todo a disposición de Él para nuestra iglesia y que tengamos ese papel protagónico, no en el afán de ser nosotros los que estamos adelante, ¿verdad, Luis? Sino el papel protagónico de que Jesucristo se note a través de nosotros. Que nosotros, yo siempre lo digo así en mis mensajes, digo yo que nosotros seamos un espejo limpio de Jesucristo y que a donde quiera que nosotros como laicos vayamos, hablemos, pensemos y hasta miremos, lo hagamos como Jesucristo, ¿verdad, Luis? Yo creo que ese es el gran papel de nosotros como laicos, y el hecho de que nosotros creamos en ese compromiso hace que en algún momento inspiremos los corazones del resto de nuestra iglesia, inspiremos las vidas del resto de nuestra iglesia, para que algún día, como nos inspiraron, al menos me inspiraron a mí, ¿verdad? Y yo decía algún día, yo quiero ser como Fulanito o Sutanito, que hace ciertas cosas al frente, y me inspiraron y me animaron a poderlo alcanzar. Pues de igual manera que nosotros seamos esa parte activa, ¿verdad? Para poder inspirar a todo el pueblo de Dios y que
a través de nosotros, pues se haga vida la palabra de Jesús, ¿verdad? De que nos hagamos uno como Él y el Padre son uno. Son uno. Sí, Juan Pablo II indudablemente impulsó mucho el servicio en la iglesia y se enfocó a los jóvenes. Si no me equivoco, creo que él fue el que escribió el documento hacia los fieles laicos, y creo que es un documento que todo laico debería de tener en su biblioteca y leerlo y releerlo, porque ahí nos guía y nos enseña cómo debe de ser nuestro servicio tanto en la iglesia como dentro de la sociedad. Yo creo que en ese sentido, pues sí, Juan Pablo II también vino con sus carismas, con sus dones, a dar un avivamiento, pienso, a la iglesia. Bien, dentro de esto y con tu experiencia, que ya son 19 años, 20 años ya, por lo que me estabas comentando, 20 años, ¿qué consejo le darías primero veamos a los que se han alejado? ¿Qué consejo les darías a ellos, a los que se han alejado de la iglesia? Mira, Luis, yo siempre, y esto es un mensaje que en algún momento me llegó a mí, a mi teléfono, porque fue así, llegó a mi teléfono y me impactó mucho la frase, ¿verdad? Que esta que voy a compartir. Y la frase dice: el que dice que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo, ¿verdad? Algo importante que nosotros debemos de mantener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, Luis, es que no es el hombre el que llama, no es el hombre el que decide, no es que nosotros tengamos que hacer las cosas por el hombre. ¿Por qué lo menciono? Porque lamentablemente muchas personas se han alejado de nuestra iglesia o se han alejado de nuestras comunidades porque a veces las decisiones de otra persona, las acciones de otra persona o la omisión de acciones de otra persona los han alejado y se han ido hasta con esos sinsabores, ¿verdad, Luis? De la iglesia se han alejado. Todas estas personas, lo único que les puedo decir es que se dejen seguir cautivando su corazón por Cristo. Todo lo que hacemos en la iglesia lo hacemos por Cristo, lo hacemos en el nombre de Cristo, ¿verdad? Y si en algún momento pues ha habido alguna situación que ha sido la causa por la cual ellos se han alejado, pues en el nombre del Señor y en el nombre de nuestra iglesia, pues pedirles perdón, ¿verdad? Perdón, porque pues no somos perfectos, ¿verdad? El único perfecto es nuestro fundador, que es Jesucristo. Y nosotros vamos en la misma lucha que estamos todos y que ellos también han estado, ¿verdad? Todos vamos en ese afán y en esa lucha y en ese esfuerzo de querer alcanzar la perfección. Y sobre todo, pues hacerles la invitación siempre a que no se alejen, que sean parte de eso, que una acción con una persona no les cause un problema o un distanciamiento con Dios, ¿verdad? Y que la iglesia siempre está abierta. Nosotros nosotros como iglesia siempre estamos abiertos a recibirlos, a animarlos y a fortalecernos unos con otros y pues hacerles la invitación a que vuelvan. Si se han retirado y si se han alejado, que vuelvan, ¿verdad? Porque es hermoso vivir la iglesia, ¿verdad? Y si en algún momento la decisión aparentemente ha sido radical, pues lo único que les puedo yo pedir en el nombre del Señor, Luis, es que le den la oportunidad a Dios en su corazón de escucharlo, ¿verdad? Sobre todo en estas circunstancias, en estas condiciones que estamos viviendo ahora, pues estamos llamados a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Habíamos estado tan afanados en la rutina, en el trabajo, en el día, corre, que vino el Señor ahora, nos permitió este COVID-19 para meternos en nuestra iglesia doméstica y para que redescubramos lo importante y el valor tan grande que tenemos dentro de nuestros hogares, ¿verdad? Y ahí mismo nos está enseñando a cada uno de nosotros a reflexionar. Entonces, la invitación es esa, ¿verdad? A animarlos a que se dejen otra vez reconstruir por el Señor y que reflexionen, ¿verdad? Y que escuchen la voz de Dios, porque Dios siempre nos va a querer hablar.
siempre nos va a querer hablar muy bien. Excelente consejo, y algo muy importante también que no se debería de olvidar es que el laico se convierte en un auxiliar del párroco, tal y como lo habías mencionado, primero por la inmensidad de las parroquias y segundo porque también hay escasez de sacerdotes. Entonces hay quienes tienen que cubrir extensas áreas en determinado tiempo y no se dan abasto, y ahí es donde entramos nosotros como laicos a realmente ser miembros de Cristo dentro de su iglesia, ¿verdad? Y por otro, yo creo que a los que se han alejado, tal vez sería bueno recomendarles, independientemente y de acuerdo a lo que has dicho, lectura de los libros de Pablo, porque él no conoció a Jesucristo en persona, no tuvo la oportunidad de convivir como lo hicieron los apóstoles, y sin embargo, cuando el Señor lo llamó, a pesar de caídas, levantadas, persecuciones, etcétera, etcétera, no abandonó la iglesia, ¿verdad? Sí, Luis, sí, tenés toda la razón. Las cartas paulinas lo que nos enseñan es eso, ¿verdad? Que aún ya cuando uno estudia la parte histórica de la palabra, puntualmente de las cartas paulinas, nos damos cuenta que habían algunos pueblos que eran una hermosura cuando Pablo llegaba y les escribía y les predicaba. Pero habían otros pueblos que de verdad parecía como que no iba a suceder nada. Y el Señor hizo grandes obras en esos pueblos, ¿verdad? En Corinto, estamos hablando de Éfeso, estamos hablando también de la misma Roma, ¿verdad? Donde hubo grandes conversiones. Entonces sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que las cartas paulinas es una lectura casi que obligada para nosotros los laicos para poder entender y comprender que pues nosotros, los seres humanos como iglesia, si bien no somos perfectos, sí podemos dejar hacernos una gran perfección de obra cuando decidimos entregarnos. Correcto. Y bueno, ya les dice el consejo a los que se han alejado. Ahora el consejo a los que están, que aparentemente se sienten seguros de no alejarse. ¿Qué consejo les darías? Yo les aconsejaría, Luis, si me permitís, y no la voy a leer completa, pero sí voy a parafrasear algunas cosas. Lo mencionaba hace un momentito contigo. Yo les recomendaría casi que obligatoria la lectura de la carta a los Filipenses en el capítulo 2, ¿verdad? Pablo ahí nos habla a nosotros, a los que estamos en la iglesia, a los que permanecemos en la iglesia y sobre todo los laicos que estamos llamados a ser parte activa en la iglesia. Pablo dice desde el primer versículo, dice, les puedo pedir algo en el amor, ¿verdad? En el amor, o sea, la invitación es, hagamos todo por amor, ¿verdad? Ese es el mensaje entre líneas que nos deja Pablo, y dice, si han recibido el Espíritu, sean capaces de compasión y ternura, ¿verdad? Dos características que nosotros como iglesia debemos de tener siempre, compasión, ternura. El Papa Francisco nos ha venido llamando todos estos últimos años, ¿verdad, hermanos? A la misericordia. De eso se trata, ¿verdad? De ser misericordiosos, compasivos y aplicar amor y ternura a través de la misericordia. Decirles que seamos alegres, ¿verdad? Yo en mis prédicas siempre digo, Luis, y hermanos todos los que pues, no hemos tenido la bendición de conocernos todavía, yo siempre digo que en la iglesia nosotros debemos andar siempre con la curva más hermosa que el Señor nos regaló en el cuerpo, que es la sonrisa, ¿verdad? Pero, y les digo yo, y tengamos cuidado de andar con la cara en marañón. Y siempre les hago esta referencia, ¿verdad? Y les digo, no la fruta hermosa, el jocote es hermoso, que es, sino que la semilla, porque cuando uno ve la semilla del jocote marañón, nos damos cuenta que tiene dos curvas, ¿verdad? Y esas dos curvas donde se juntan se fruncen, les digo a los hermanos. Así es. ¿Cuánto marañón a veces anda en nuestra iglesia que se le ha olvidado que está llamado a la alegría del Señor, ¿verdad? Y tener, pues, piedad, tener mansedumbre, ¿verdad? Estamos llamados a ser mansos en todo momento, ¿verdad? A ser santos sobre todo. Y sobre todo, queridos hermanos, yo los invito en el amor de Jesús a que siempre mantengamos el gozo y la paz del Espíritu Santo, para que en la iglesia, cuando a veces la turbulencia es muy grande, recuérdenlo siempre, los discípulos, estando en una gran turbulencia, nunca dejaron de ver al Señor, nunca dejaron de creer en el Señor, y siempre fue Él en la barca de ellos, el que hizo grandes obras y hasta calmó esos mares que a veces son tan turbulentos en nuestra iglesia. Ese es el ánimo que tenemos que tener.
el ánimo de seguir adelante, de perseverar en la alegría, transmitir la alegría del Señor, y que por sobre todas las cosas estemos siempre dispuestos en nuestra iglesia a servir a la comunidad, a servir a la parroquia, a servir a nuestro párroco, a servir a los necesitados, en lo mucho o en lo poco que podamos tener o hacer, pero que lo hagamos con ese entusiasmo y con esa alegría de que estamos en la iglesia de Jesucristo, que estamos en la verdadera iglesia del Señor, y que podemos hacer grandes cosas siempre en su nombre. Esa fue una opción hermosa que Jesús nos dejó, ¿verdad?, en nuestra iglesia. Pues esa es la invitación que yo les quiero dejar esta noche, a que sobre todo se dejen usar por Él, y que aquello que tal vez ustedes en algún momento alguien ha dicho, no, es que yo no soy bueno para eso que me están llamando, no lo haces tú, lo hace el Señor a través de ti. Así que dejémonos usar siempre por el Señor. Esa es la mayor invitación que puedo dejar esta noche. Muy bien, Pepe, muchas gracias. Yo creo que tu participación va a ser de mucha bendición para todos los que vean Conexión Uno a Uno. Espero tenerte nuevamente para seguir dialogando, platicando, que de eso se trata, y con esto pues dejar el mensaje que se quiere. Yo creo que el Señor se ha expresado a través de tu persona. Estamos en la jugada como laicos comprometidos. Y bueno, ¿cuáles serían tus palabras de despedida? Que no es una despedida definitiva, sino un hasta pronto. Muchas gracias, Luis. Pues primero agradecerles la oportunidad que me dan de estar compartiendo hoy aquí en Conexión Uno a Uno, ¿verdad? Agradecerles por este momento, esta bendición para mí, de poder compartir con los hermanos. Y pues agradecerles también el hecho de que le hayan dado la oportunidad al Señor de poder llegar esta noche, ¿verdad?, a través de este corto mensaje, pero con toda la intención de que sirva de mucha bendición para quien lo necesite hoy particularmente. Y pues animarlos a que continuemos siempre, ¿verdad?, en la unidad, a que continuemos siempre en el amor, y que a pesar del distanciamiento social físico que podamos estar experimentando hoy, de repente hay personas que hoy el ánimo lo han tenido muy bajo, ¿verdad? De repente estamos viendo más lo negativo, viendo más las malas noticias. Invitar a todos nuestros hermanos a que vivamos con un optimismo, en la fe, y sobre todo pues agradecerles, ¿verdad, Luis? Estoy siempre a la orden y a la disposición de ustedes cuando gusten, y pues siempre es de mucha bendición compartir con los hermanos, así que estoy a la orden, ¿verdad? Cuando gusten, saben que este corazón le pertenece a Cristo, pero también está a disposición de ustedes. Muy bien, muchas gracias. Te deseamos la mejor de las noches, bendiciones, y a ustedes los esperamos la próxima semana con otro programa de Conexión Uno a Uno. Dios les bendiga.